padre, los otros magistrados de la Corte? No, por supuesto que no. Pensaban que la democracia era el edificio, en llamas además. No, al contrario, no se salvó la democracia. Fue un atentado directo contra la democracia, un atentado directo contra el país, contra la justicia, contra los magistrados indefensos. La justicia les parecía incómoda y les parece incómoda aún. Salvar la democracia esa frase lamentable y triste, cuando pronuncia esa frase con el Plazas, le preguntan por los magistrados. Y él dice, no, si a mí me dispara, yo disparo. Y todos los soldados y unidades que dieron su declaración en las investigaciones, todos dijeron lo mismo. La orden fue entrar a disparar y siempre se les preguntó ¿a quién? Y decían, no, a disparar. Si nos disparan, disparamos. Es decir, que fue una cosa ciega, totalmente, yo diría incluso cobarde, porque los civiles estaban desarmados. Y excesiva, desproporcionada con el ataque mismo, pues que fue la causa del holocausto, de la toma criminal, absurda y despreciable. Los únicos responsables de la toma son los del M-19. Pero la forma como se actuó, el desenlace final, el holocausto del Palacio de Justicia, sí fue por la manera como se reaccionó, de manera desproporcionada y con total desprecio por las vidas de los inocentes. Doctor Medellín, ¿usted tiene claro qué buscaba el M-19? En ese momento el pretexto era supuestamente protestar contra el gobierno, pero hay versiones sobre la vinculación con Pablo Escobar, de los archivos, de los expedientes de extradición, que querían tumbar al gobierno. De todas esas muchas hipótesis, ¿a usted cuál es la que más le suena? Pues, Néstor, se juntaron varias causas, ¿no es cierto? Y varias intenciones. Por un lado, el tema de la guerrilla, de supuestamente hacerle un juicio al presidente, cosa pues que era absurda. Si lo que querían hacerle un juicio al presidente, dentro del Palacio de Justicia estaba el hermano del presidente, que era magistrado del Consejo de Estado, y estaba la esposa del ministro de Gobierno, que salieron con vida del Palacio, ¿no? Ese tema del juicio al presidente es una distracción. La relación con el narcotráfico era y es evidente. Llegaron el día, a la hora exacta en que la Sala Constitucional estaba empezando a discutir la ponencia que había redactado el doctor Gaona sobre el tratado de extradición, salvando el tratado de extradición. No solamente el doctor Gaona tenía ponencia, sino que todos los magistrados de la Sala Constitucional también tenían ponencia, porque eran varias demandas. Escobar es uno de los principales beneficiarios del desastre. La guerra en ese momento contra la extradición era total, las amenazas a los magistrados eran terribles, el peligro era inminente. También se ha hablado de que la intención era quemar los expedientes que había en el Consejo de Estado por investigaciones por torturas de la fuerza pública. Yo creo que la Corte, pues que quedó sola e indefensa, era incómoda no solo para Escobar, sino para muchas otras personas. Y por supuesto, sirvió de pretexto para la toma armada y asesina del M-19. ¿Quién fue el autor intelectual de la toma del M-19, doctor Medellín? Pues no hay cabe la menor duda, el M-19, y los jueces así lo determinaron, ¿no? Los jueces, el juez 30 de instrucción criminal, que fue el que adelantó la primera investigación después de muchos meses de pesquisas, testimonios y documentos, concluyó eso que usted está diciendo. Los autores intelectuales fueron los miembros del M-19, ayudados e impulsados y según algunas versiones financiados con dinero del narcotráfico y de Pablo Escobar. ¿Usted tiene la lista ahí de quiénes eran, según ese juez? Esa figura de jueces de instrucción criminal ya no existe. Esa era una figura anterior a la Constitución del 91 y antes de que se cambiara el sistema penal en Colombia. Ese juez 30 de instrucción, cuando menciona a los responsables, los autores intelectuales, ¿a quiénes menciona, doctor Medellín? Bueno, mencionó, son muchos nombres, Néstor, pero mencionó a la cúpula de entonces,
y a los personajes pues conocidos en su momento y famosos, digamos, que eran los líderes del M-19, como Carlos Pizarro, Antonio Navarro, Vera Grave, Oti Patiño, Rosenberg Pavón, entre otros, pero también menciona otro grupo de personas que en su momento eran desconocidos, o por lo menos no eran tan famosos, otros miembros del M-19 que, según el juez 30, fueron los autores intelectuales y el diseño y la planeación de la toma del Palacio de Justicia. No es concebible que Otero y Jaquín o Almarales, que fueron los comandantes del operativo, a ellos se les hubiera ocurrido un día tomarse la corte. Eso no fue así. Era en su momento la decisión más importante para el M-19, desde el punto de vista político y militar, tomarse la Corte Suprema de Justicia, y las evidencias demuestran que no fue una cosa menor, sino fue algo planeado con mucho tiempo. Les falló desde muchos puntos de vista, porque no entraron todos los más de 40 guerrilleros que inicialmente estaba previsto que entraban en 2 camiones. Solamente entró uno. Falló la comunicación, porque los aparatos de comunicación que habían previsto entrar a la corte tampoco pudieron entrar, y también se ha dicho que las armas antitanque tampoco pudieron entrar, de manera que todo eso lo que indica era que este había sido un diseño planeado, organizado, con toda la intención, con toda la sevicia por parte del M-19, que se tomaron mucho tiempo en eso. Sí, doctor Medellín, le pregunto por ese fallo judicial porque quiero entender por qué menciona con nombre propio a Gustavo Francisco Petro Urrego como uno de los responsables intelectuales de la toma del Palacio de Justicia, si en ese momento Gustavo Petro estaba preso relativamente hace poco en una cárcel de Zipaquirá. Es decir, digo preso hace poco, en 1985, cuando se estaba produciendo la toma. Ese fallo al que usted hace referencia, que es la providencia del juez 30, es una providencia inmensa y grandísima, fruto, como le digo, de una investigación de más de 2 años. Lo que pasó, Néstor, es que en el fallo hablan de la conexidad y de la relación como autores intelectuales de los dirigentes del M-19. Como le digo, había unos muy conocidos y muy famosos, los jefes en su momento, los comandantes en su momento, Navarro, Pizarro y compañía, y otro grupo de integrantes del M-19 que no tenían cargos de dirección, pero que aparecen en la investigación y aparecen en la providencia del juez. Lo que sucedió, Néstor, es que inmediatamente después de eso se inicia el proceso de paz del gobierno de Barco con el M-19, y se produce la ley de indulto y amnistía que terminó con esa investigación. Es decir, que no hubo un juicio, no hubo posibilidad de hacer un juicio, que era en el juicio donde se iban a mirar todas las pruebas que el juez 30 había encontrado. Ese juicio no se realizó por el indulto y la amnistía, y el expediente, todas las piezas del expediente, o la mayor parte de las piezas del expediente, desaparecieron porque el expediente se lo robaron. De tal manera que eso quedó en punta, digamos, porque el juicio finalmente nunca se dio. Doblemente condenados a la impunidad, pues, por el indulto y por cuenta del robo del expediente. Y por la desaparición del expediente. Sí, porque en el año 92... luego del indulto y de incluso de la Asamblea Constituyente, y de que ya el M-19 estaba reinsertado en la vida civil, una juez de orden público reabrió la investigación, varió la calificación de los delitos y dijo: hay unos delitos que no son amnistiables ni indultables a la luz del derecho internacional humanitario, como el terrorismo y el incendio. Y entonces volvió a vincular a los mismos que había vinculado el juez 30, y ordenó la captura de todos ellos, situación que en su momento fue muy difícil desde el punto de vista político, era obvio, porque se hablaba entonces de que eso era terminar con el proceso de paz, y porque además había ordenado la captura de todos ellos, y entonces vino el segundo indulto, sí, con un proyecto de ley que presentó el gobierno del presidente Gaviria, que tuvo como ponente al congresista entonces, el doctor Álvaro Uribe Vélez. Sí, el expresidente Uribe en ese momento era senador y fue quien impulsó en el Senado ese reindulto. Doctor Medellín, esa pieza procesal, esa providencia del juez 30 es clave para entender la historia. Lamentablemente usted nos cuenta que
que fue mutilado, que fue desaparecido, ese expediente. No sé si de lo que usted ha podido conocer, de lo que tenía esa sentencia, bueno, esa providencia, porque no había decisión absolutoria o condenatoria, se hablaba de la eventual conexidad entre la captura del entonces exconcejal de Zipaquirá, Gustavo Petro, en el barrio Bolívar 83, pocas semanas antes de la toma del Palacio. Según los reportes de prensa de ese momento, en ese operativo se incautó una cantidad importante de armamento. ¿Había relación, conexidad de eso que se encontró en ese momento, en ese operativo? Fueron capturadas, si no recuerdo mal, 9 personas, entre ellas el entonces exconcejal Petro, con el Palacio de Justicia. El juez 30, en su providencia, eso es lo que desarrolla. Específicamente, las pruebas y las evidencias, o que el juez hubiera mencionado directamente ese episodio, no, yo no lo, en la providencia no existe esa situación. Como le digo, esta era una providencia que era el resultado de una investigación de más de 2 años, donde hubo testimonios y hubo documentos, informes de inteligencia, que es todo eso de ese expediente que se perdió y que el juicio finalmente no se hizo. Pero hay que recordar y poner en contexto que en ese momento, cuando el juez 30 dictó esa providencia, pues los conocidos y los famosos pues eran los jefes del M-19, Pizarro y Navarro y Vera Grave, Oti Patiño, pero así había una lista, otra lista dentro de la providencia de otros miembros del M-19 en donde el juez estableció la conexidad con ese tema, pero esas personas no eran conocidas, no eran nombres que sonaran o que le dijeran algo a la gente. Simplemente eran un grupo de personas que no eran los comandantes, sino que tenían unas funciones y unas responsabilidades dentro de la organización. Jaime Castro, el ministro de entonces de gobierno, siempre lo ha dicho que la información que tenían era que no era simplemente una toma, sino que había un diseño de un golpe de Estado que incluía no solamente la toma del Palacio de Justicia, sino la réplica de otras tomas y de otras organizaciones y de otras acciones del M-19 por todo el país. En Bogotá, en otros lugares de Bogotá. Eso lo ha dicho el ministro de gobierno de entonces, que ellos sabían y se conoció que esto no fue una toma específica de la Corte Suprema de Justicia y del Palacio de Justicia, sino que había un diseño mucho más grande que incluía o que tenía como punto central la Corte secuestrada, pero que tenía una otra estrategia a nivel nacional, que según el gobierno entonces calificaron como el diseño de un gran golpe de Estado en el cual participó mucha gente, que fueron los que quedaron incluidos en la providencia del juez 30. Doctor Medellín, si en la retoma hubo diferentes etapas y todos los horrores de parte del ejército y la policía, ¿por qué resistieron más los que llegaron, los que alcanzaron, que allí estaba el magistrado Gaona, el baño que quedaba entre el 3er y 4er piso del Palacio de Justicia? ¿Ellos aguantaron o ese grupo sobrevivió mucho más tiempo que los que estaban en el 4er piso? Sí, así fue, Néstor. Son 2 momentos. El 6 de noviembre, que es un miércoles, toda la acción y el fuego y la reacción se concentra en el 4er piso, que eran donde estaban los despachos de los magistrados de la Corte Suprema. La Corte Suprema estaba entre el 4er y el 3er. El Consejo de Estado estaba en el 2er y el 1er. La acción militar se concentra en el 4er piso. Las grabaciones que están en el informe de la Comisión de la Verdad, las grabaciones de las comunicaciones entre los miembros del ejército, dan cuenta de que en ese proceso de retoma del 4er piso hay un momento que es como hacia las 4 o 5 de la tarde, en el que se da la orden de colocar una carga explosiva de alto poder en el techo del 4er piso, sobre el sitio donde estaban los guerrilleros y por supuesto los magistrados. Ahí están las grabaciones y ahí se puede leer donde se dice: coloquen la carga, abran un boquete y por el boquete rellenen de dinamita y de pólvora y de dinamita y de granadas y fumiguen a toda esa chusma. Así están en las grabaciones, literal. En los videos que se ven de ese momento de la explosión sobre el 4er piso,
también son rematados por el hueco que se hizo y por las ventanas del techo del cuarto piso que daban hacia los despachos de los magistrados con tiros de fusil disparos indiscriminados con tiros de fusil, que es donde mueren los magistrados y donde mueren también los guerrilleros. Los guerrilleros habían colocado a los magistrados como escudos humanos y en ese episodio que le estoy comentando, sí, mueren los magistrados del cuarto piso. Eso coincide con los testimonios de los que estaban en el tercer piso, que dicen después de la explosión hubo un silencio total y no volvió a escucharse nada más en el cuarto piso. Algunos magistrados y otras personas, y por el inicio del incendio, se refugian en el baño del tercer piso, pasan la noche del 6 al 7 en ese baño. Se alcanzó a decir que había 60 personas en un baño. 63, y al día siguiente... 63 tengo yo, ¿no? Sí, señor. Que era una versión que inicialmente no era inverosímil, ¿no? Pero al día siguiente, cuando amanece el 7, el palacio está todavía en llamas, pero ya hay un silencio grande y la reacción inicial es: ya terminó la toma, ya esto terminó, ya esto acabó. Sin embargo, seguían disparando y no sabían exactamente por qué ni de dónde. Pues eran los guerrilleros que estaban en el baño del tercer piso con otros rehenes, con otros magistrados como el doctor Tapia Rocha, el doctor Horacio Montoya Gil y el doctor Manuel Gaona. Cuando el ejército identifica... Murcia Ballén también estaba allí, ¿no? Humberto Murcia Ballén. Yo creo que Murcia estaba, no sé exactamente si estaba en el baño, pero sí, él no quedó atrapado porque Humberto Murcia no tenía su oficina en el cuarto, sino en el tercero. Y ellos, cuando el ejército identifica exactamente dónde está el baño, porque no estaba, como usted bien dice, no estaba en el cuarto y en el tercero, sino en los entrepisos, entre el cuarto y el tercero y el segundo, y empieza a disparar el tanque contra el baño, en un momento terrible y dramático, y dan la orden los guerrilleros de que salgan algunos de los rehenes. El doctor Gaona, por ejemplo, se niega a salir y dice: si salimos nos matan. Y es en ese momento en donde Almarales dispara contra el doctor Horacio Montoya y lo asesina, contra el doctor Hernando Tapia Rocha, que le disparan varios tiros, y él cae herido en el baño y creen que está muerto. Afortunadamente el doctor Tapia sobrevivió y él mismo después contó todo esto que le estoy diciendo, y es en ese momento también donde asesinan al doctor Manuel Gaona. Sí, a propósito le iba a preguntar eso, que el presidente Petro ha dicho a modo de defensa de Almarales que a Gaona no lo mató el M-19. ¿Eso es cierto? Pues es que lo han dicho de una manera increíble y además con un desprecio y con una sin ningún tipo de ni de respeto ni de pudor, decir que el doctor Gaona, incluso mostrando fotos que no son ciertas, que son falsas, de un cadáver que sale del palacio y dice que a Gaona lo sacaron vivo y lo mató el ejército. Eso es absolutamente falso. Y está en el informe de la Comisión de la Verdad, está en los testigos presenciales del baño. Todos han declarado y todos han coincidido en la manera como el doctor Gaona fue asesinado por el M-19. ¿A Gaona lo mata Almarales? A Gaona lo mata Almarales, sí, señor. Sí. Doctor Medellín, sobre este tema de Almarales, de Otero, el presidente Petro ha dicho en público y en privado, se lo dijo imprudentemente a unos magistrados en un cuento que yo conté la semana pasada, que le parecía que era un acto de insurrección, que era una genialidad, pero lo ha dicho también en público. Usted seguramente tiene la grabación porque creo que usted participó en ese programa, cuando Gustavo Petro dice hace muchos años que Otero le parece un genio militar. Esa evaluación de la genialidad del M-19, ¿a usted cómo le parece? Usted, que es víctima, por supuesto. No, pues nos duele mucho, Néstor. Aquel indulto que se le dio al M-19 y a la amnistía no tuvo lo que se reclama hoy en día en los procesos de paz, que es verdad, justicia, reparación y no repetición. Nada de eso hubo en ese proceso, en ninguno de los dos indultos.
y pues nosotros, a pesar de haberlo reclamado, no se nos tuvo en cuenta porque la verdad, Néstor, es que nosotros en estos 40 años, y a mí personalmente muchas veces me han dicho, ya no hable más de eso, deje eso así, pase la página, supérelo. Estos niños quedaron traumatizados, y sí quedamos traumatizados, sí, eso sí es cierto, ni más faltaba, pero en tratar los guerrilleros que entraron asesinando gente, tratar como genio a Otero, que era un criminal muy importante, muy grande de la historia de Colombia, es exactamente lo contrario a la no repetición. Es una herida que por eso mismo no cierra, y ese tipo de expresiones lo que es, como coloquialmente se dice, es meter el dedo en la llaga y urgir y hacerle a la herida, así como con sevicia y con un total desprecio y falta de respeto, no solo por las muertes, los muertos, sino magistrados y demás muertos del Palacio de Justicia, a las familias, a los magistrados vivos. Es un desprecio total por por el respeto a los muertos y a la vida, ¿no? Doctor Medellín, quiero terminar esta entrevista haciéndole una pregunta personal, que siempre he tenido ganas de hacerle. Se la voy a hacer en público. Usted y yo nos conocemos hace muchos años, ¿verdad? Sí, señor. Usted tiene como mi edad más o menos, creo que es mayor. No, señor. No es cierto. Usted es mayor. Pero le voy a preguntar a Carlos, al amigo que conozco. El bigote que usted tiene, cada vez que yo veo un cuadro de su padre, digo, este bigote pues es un homenaje a su papá. ¿Usted por qué tiene bigote en una época en que ya no se usa el bigote? Es una muy buena pregunta. No, pues la verdad, Néstor, yo entré a la universidad muy joven, entré 15 años. ¿Me escuchas, Sí, Néstor? le estoy escuchando, alto y claro. Ok, y bueno, pues tenía cara de niño y terminé mi universidad muy joven, empezaron las prácticas de la universidad y el consultorio jurídico, y empecé a ir a los juzgados, a la corte. Y pues claro, no solo era un niño, sino que tenía cara de niño. Y cuando ya tuve la posibilidad de tener bigote y gafas, entonces lo digo aquí en la intimidad de esta conversación que nadie está escuchando, Uh-huh. no, que las gafas y el bigote me hicieron ver viejo, y en ese momento adulto. Y no solamente eso, sino que la gente decía, no, usted es igualito a su papá, es que se parecen mucho. Y eso pues a cualquier adolescente pues que quiere ser adulto, pues a mí me pareció muy buena idea. Y pasaron los años y hoy en día mi papá murió de 57 años, yo tengo 63, y la verdad sí, me parezco, la genética no falla. Pero Néstor, quisiera parecerme a mi padre y a los magistrados de la Corte, no por el bigote ni por las gafas, sino por la entereza, por la honestidad, por la corrección de esos magistrados. Esa es la verdad. Lo ha logrado. Néstor, antes de que despida el doctor Medellín, permítame hacerle una última pregunta a propósito de los indultos, a propósito de la verdad y de la reparación. Quisiera su opinión, doctor Medellín, sobre la propuesta del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que le está pidiendo a la bancada del Centro Democrático presentar o buscar una coalición para presentar una ley o un acto legislativo para darle a los militares una especie de amnistía, una especie de sentencia absolutoria, pero dice él que debe buscarse un texto que no afecte el honor militar y que no excluya la responsabilidad del Estado, es decir, que es solamente una especie de indulto. Es una amnistía. Claro, para los es una militares, amnistía como la hubo para los guerrilleros del M-19, pero dice él excluyendo la responsabilidad del Estado. ¿Qué opina usted, doctor Medellín, de la propuesta del expresidente Uribe? Mira, en primer lugar, pues nosotros lamentamos que estos hechos tan terribles de la historia de Colombia se vuelva un tema político, y ahora en campaña pues todos esos son propuestas políticas que afectan las investigaciones y la memoria de toda esta historia. Pero al mismo tiempo entendemos que es inevitable que esto tenga consecuencias y que tenga un entorno político.
Ese tema específico nosotros lo mencionamos en su momento, hace 20 años, y esa propuesta, para que ustedes se aterren, incluso fue de nosotros mismos, a raíz de que estábamos viendo que iba a haber un indulto de amnistía al M-19 y que eso iba a traer consigo que estas personas no se hicieron juicio y no respondieron por lo que hicieron, y al otro lado los militares iban a seguir las investigaciones y iban a terminar en la cárcel. Y en su momento lo dijimos, debería pensarse en un indulto y amnistía, pero eso sí, previo a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. Si es así, bienvenida a la discusión. Si es un perdón total, porque sí, sin verdad, sin justicia y sin reparación, es repetir los mismos errores que ha habido en los últimos años. Y además debo decir que frente al derecho internacional humanitario, eso es un tema que dejo ahí planteado, los indultos y las amnistías no son posibles y no son eficaces frente a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, indultos y amnistías por violación al derecho internacional humanitario. De manera que entendemos el contexto político. En su momento, cuando nosotros lo planteamos, los militares reaccionaron y dijeron que ellos no estaban dispuestos a que se tramitara una ley de amnistía o de indulto porque ellos no eran criminales. Ellos eran funcionarios y que habían cumplido con su deber. Y rechazaron esa propuesta en su momento. Sí, me imagino que hoy en día con los oficiales en la cárcel, me imagino que han cambiado de opinión. Claro, hombre, seguramente sí o seguramente no, de pronto no, porque recuerde usted que también algunos han sido absueltos y que ellos se niegan a ser tratados como lo fueron los terroristas del M-19. Sí, eso lo han dicho. Desafortunadamente, en los procesos del Consejo de Estado y en los procesos penales, pues se ha demostrado que hubo delitos y que yo no digo el ejército, pero algunos miembros de la fuerza pública cometieron delitos y cometieron graves violaciones al derecho internacional humanitario, a los derechos humanos, como es el tema de los desaparecidos y el tema también de los muertos dentro de Palacio, con el relato que les he hecho. Claro, doctor Medellín, usted plantea aquí y deja sobre la mesa un asunto bastante complejo. ¿Existiría alguna posibilidad, teniendo en cuenta lo que ha pasado en este tiempo, de que de alguna manera la amnistía que cobijó al M-19 o se revocara o se les obligara a tener que contar la verdad del holocausto del Palacio de Justicia? Que es lo que creo entenderle aquí. Usted dice, bueno, aquí también hay que poner sobre la mesa la amnistía del M-19. Pues mire, lo que pasa con ese tema es que ese indulto, la juez de orden público dijo hay unos delitos que no son amnistiables ni indultables, como incendio y terrorismo. El gobierno presentó un proyecto de ley de indulto y amnistía, el segundo proyecto, que sirvió, por supuesto, porque eso es lo que ha permitido que los miembros del M-19 se hubieran reintegrado a la vida civil. Pero creo entender por su pregunta que el cuestionamiento o que la inquietud ahora es si el primer indulto no servía para indultar las violaciones al derecho internacional humanitario, porque el segundo sí. Claro, exactamente. Y la oportunidad a futuro de eventualmente por lo menos conocer la verdad, por lo menos obligar a que... Le voy a decir una cosa. Le voy a decir una cosa. Y la voy a decir despacio. Ese segundo indulto ya tiene una demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Está radicada. Está radicada hace ya varios años. Lo que pasa es que aquí no repasamos la historia con cuidado. Alguien del Palacio de Justicia presentó esa demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El proceso está abierto. El proceso no ha terminado. Ya fue notificado el gobierno de Colombia y el gobierno de Colombia ya contestó oponiéndose a esa demanda. Y eso fue durante el gobierno del presidente Duque. Tal vez esto no ha pasado un poco desapercibido, pero los invito a que revisen ese punto porque el proceso está abierto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y qué sentido, doctor Medellín, tendría reabrir el debate alrededor del indulto al M-19 si hoy tenemos un presidente indultado por el M-19? La Constitución del 91 tiene la firma de un desmovilizado Antonio Navarro del M-19.
¿Ha habido gente del M-19 en todos los partidos políticos en Colombia, inclusive en el Centro Democrático? Sí, esa pregunta hay que hacérsela a los que presentaron esa demanda, Néstor. Yo coincido con usted en que ese segundo indulto pues produjo los efectos que se querían, que fue precisamente eso, que se desmovilizara el M-19, que se reintegrara a la vida civil. Eso ha producido todos los efectos. Usted dice, ¿qué sentido tiene? Lo que pasa es que frente a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay más de 7 sentencias y casos que existen en donde la Corte ha dicho todos los indultos y amnistías son ineficaces frente a la violación de los derechos humanos y la violación del derecho internacional humanitario. Y esa es digamos, la reflexión que los que presentaron esa demanda hace algunos años, y el proceso está abierto, precisamente querían era que... ¿La presentaron víctimas del Palacio de Justicia? Sí, señor. ¿Quiénes? Nosotros no participamos en nada de eso, porque, entre otras cosas, vuelvo y le digo, lamentamos que todos estos temas que son tan delicados se utilicen con fines políticos y para campañas políticas. Eso no nos gusta, y por eso nosotros nos parece que nosotros no participamos en nada de eso. Pero sí, señor, ustedes lo pueden verificar, eso, y se pregunta por la demanda contra el segundo indulto, la demanda de inconstitucionalidad por el segundo indulto, que se presentaría ante la Corte Constitucional. Eso, por ejemplo, no se ha dado, ¿no es cierto? No se ha dado aún. Sí. Pues hasta este momento que estamos hablando, esa demanda aún no se ha presentado. De acuerdo. Sí, pues obviamente sería un camino, por lo menos, por decirlo menos, peligroso y controvertido a estas alturas. Digo, con un presidente de la República, con toda el agua que ha corrido en 40 años, reabrir el indulto al M-19. Pero es cierto, sí, claro. Señor. No, es que yo coincido con usted, yo que a ustedes le preguntaban hace un momento por el tema de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Tocar el tema del indulto al M-19 en este momento en instancias internacionales o nacionales, pues no tendría ningún efecto concreto frente a la justicia y frente a la reparación. De pronto frente a la verdad sí, y frente a la no repetición de pronto también, porque en la Corte Interamericana, cuando hablan de la no repetición y hablan, por ejemplo, del perdón, hay varios casos en donde la decisión de la Corte Interamericana es que se pida perdón. El Estado le pasa todo el tiempo eso, ¿no? Con el Palacio de Justicia sucedió con los desaparecidos. La orden de la Corte Interamericana fue exigirle y ordenarle al Estado colombiano que pidiera perdón por los desaparecidos. Y hay muchos casos. El caso de Guillermo Cano en la Corte Interamericana fue igual, y ahí también se condenó al Estado colombiano a reconocer y a pedir perdón. Eso es verdad y no reparación. Esas instancias juzgan a los Estados. ¿Quién va a obligar a la M-19 hoy a contar la verdad o a pedir perdón? Bueno, pregúnteles a ellos. A ver, porque no se necesitaría un fallo de nadie, de la Comisión Interamericana o de alguien, para que ellos, si quisieran, contaran la verdad. ¿Qué impide que cuenten la verdad? ¿Qué impide que cuenten cómo diseñaron la toma del Palacio de Justicia y cómo recibieron dinero de Escobar? Nada lo impide, no es que una sentencia los obligue, perfectamente podrían hacerlo sin que nadie se los obligue. Sí. Doctor Medellín, un gusto saludarlo. Gracias. Lo dejo que atienda su compromiso familiar. Muy amable. A usted muchas gracias, Lázaro. Gracias. Carlos Medellín, ex ministro de Justicia e hijo de las víctimas de esa Corte admirable, de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, no veo, Héctor, al presidente de la República o a nadie del M-19 en este momento. Oti Patiño es comisionado de paz, trabaja con el gobierno Vera Grave. De esa cúpula del M-19 de los años 80, no veo a nadie contando la verdad de lo que pasó con el M-19 en la toma del Palacio de Justicia. Sí, porque tal vez la única persona que ha tenido como una actitud más, no sé, adecuada, llamémoslo así. El único es Navarro. Es Antonio Navarro. Pero Antonio Navarro siempre ha dicho, pues, y es cierto, él estaba en Cuba y él ha dicho que él se enteró prácticamente como los demás colombianos
por los medios de comunicación de la toma y que no tiene detalles, a pesar de lo cual, y hay que reconocerlo, es la única persona que a nombre del M-19, mientras fue como su vocero y líder político más destacado antes de que lo superara Gustavo Petro, él pidió perdón y sí, incluso pero encontré ayer un escrito de Navarro Héctor, hace 10 años en el cual Navarro pedía perdón y, Navarro ha sido y decía que era el error más grande que había cometido el M-19. Pero pedir perdón no es verdad. Es que las preguntas alrededor de Pablo Escobar y alrededor de por qué y alrededor de para qué y qué querían la verdad. Pero ese tema, usted y yo seguimos discutiendo si eran financiados por Pablo Escobar, si ellos causaron el incendio, si querían quemar los archivos de la extradición. Si había intención de golpe de Estado, si querían enjuiciar a Belisario Betancur. ¿Sabe por qué seguimos nosotros en la tontería? Porque el M-19 no ha tenido la gallardía de decir qué era lo que buscaban, qué es lo que se llama judicial y políticamente la verdad, que hace falta todavía en este. Sí, pero yo creo que la verdad que hace falta, me parece a mí, claro, faltan en algunos casos circunstanciales detalles, digamos, pero en realidad la verdad que hace falta es la del tema de si efectivamente esto estaba de alguna manera asociado a los temas de extradición y por esa vía al cartel de Medellín. Porque a mi modo de ver, pues es que lo demás tiene una documentación, claro, que es el origen de la circunstancia, pero lo demás tiene una documentación que es bastante profusa a mi modo de ver. Hay testimonios, hay investigaciones judiciales, etcétera, por ejemplo, en relación con el tema del incendio o en relación con lo que pasó en el baño del Palacio de Justicia entre el tercer y el cuarto piso, en fin. Pero ese tema de si efectivamente hubo un acuerdo entre el M-19 y el cartel de Medellín, pues es un tema que sigue ahí gravitando, porque hay una serie de circunstancias indiciarias, diría un abogado. Y nos vamos a quedar, Néstor. Es diferente. Hay una serie diferente si lo financió Pablo Escobar, es diferente. Claro, pero hay una serie de circunstancias indiciarias, diría yo, Néstor, que conducen a pensar que sí. Yo personalmente tengo la convicción personal que sí. Pero se tiene que tener una verdad, un dato, un documento, un reconocimiento, porque si el hecho de que es una versión. de que la Corte fuera a estudiar la ponencia que había preparado el magistrado Gaona sobre este tema que mantenía la vigencia de la ley aprobatoria del Tratado de Extradición con los Estados Unidos y que justamente lo fuera a hacer en esos días y que la Corte estuviera estudiando esos temas, que todos los magistrados de la Corte hubieran recibido amenazas del cartel. Yo tengo la convicción de que sí, pero imagínense solo hipotéticamente, que no va a pasar, pero digo, estoy soñando que algún integrante del M-19, Vera Grave, Navarro está mal de salud, Oti Patiño, Gustavo Petro, dijesen, sí, fuimos financiados por Pablo Escobar, sí, era un operativo mandado, ejecutado con fines de tumbar la extradición, para hacerle el mandado a los señores de Néstor, pero ninguno de ellos va a ir en contra del liderazgo que además... Deja de ser una opinión contra otra opinión. Claro, pero ninguno de ellos va a ir en contravía de lo que el actual líder, de lo que representa el M-19, que es el actual presidente, ha marcado como tendencia, y es no solamente no reconocer, no decir la verdad, no pedir perdón, sino exaltar al M-19. Entonces, por supuesto, ellos no tienen espacio si adicionalmente prácticamente todos trabajan en el gobierno que él preside de llevarle la contraria. O sea, sencillamente eso no va a pasar. Y lo que es muy triste es que esta paradoja de que los magistrados de la Corte no hayan, y sus familias y las víctimas no hayan tenido justicia, se vuelve una herida eternamente abierta en Colombia. Es que han pasado 40 años y el dolor que se percibe de la entrevista del doctor el doctor Carlos Medellín no es sino la punta del iceberg de todo el sentimiento de frustración que tienen todas las personas que fueron víctimas en el Palacio de Justicia. Es que esta necesidad de establecer un balance, como él mismo lo ha planteado, entre ese indulto del M-19 y las sentencias de los militares, por lo menos establece
que no hubo ningún tipo de equilibrio. Es que la memoria se pretende borrar cuando se pretende... Bueno, es claro, María Consuelo, que ha habido históricamente una asimetría. Ahora, claro, una asimetría, pero además una asimetría que no permite que cierre la herida. Es que ese es el punto. Por eso lo de Uribe, la propuesta del expresidente Uribe está dirigida a cerrar esa asimetría, ese desbalance que hay histórico. Sí, Néstor, 7:40 minutos. En segundos, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de hoy, 40 años después. Aurelio, señor. Néstor, no olvide que hay testimonios de Virginia Vallejo, de una hermana de Pablo Escobar, que lo vi hace poco en una entrevista, y de Popeye, que ratifican la tesis de la injerencia y la decisión de Pablo tomada Escobar. Por Pablo Escobar, claro, para empujar el M-19 allí. Hay esos testimonios que yo no sé hasta dónde pues los han verificado a quien le corresponde. Pero Néstor, frente a la propuesta del indulto a militares, que aparece pues a la sazón de los 40 años y en campaña electoral, yo creo que al final va a tener el mismo efecto negativo del indulto por incendio y terrorismo que se le dio a los 6 del M-19, incluyendo a Gustavo Petro. Y es que también no aparece en el proyecto verdad, justicia y reparación. Usted puede hacer el indulto para los militares, pero bueno, también tendrán que contar la verdad, también tendrán que reparar. Tampoco los veo, claro, Aurelio. Entonces, los militares hace 20 años ya rechazaron un proyecto en similar sentido, pero además hay que recordar que ellos no están condenados por el episodio de la toma en particular, sino por los crímenes cometidos, que son en particular pues la desaparición forzada. Conmemoramos estos es un crimen de lesa humanidad. Están condenados el general Arias Carvales, el coronel Sánchez, el capitán Vázquez, el general Iván Ramírez Quintero, algunos sargentos, y el coronel Plazas Vega, que estuvo condenado, después fue absuelto en la Corte Suprema. Y por eso el país ha conocido, a lo largo de todas esas condenas y sentencias, ha conocido la verdad de los hechos, la verdad de un Estado que abusó completamente de la fuerza, la verdad de un ejército que básicamente le dio un golpe de Estado al presidente democráticamente electo durante 24 horas, y también la verdad de una guerrilla que pues cometió un crimen de lesa humanidad porque su acción, así hayan disparado o no, que esa es la discusión en la que quiere meternos algunos miembros del M-19, pues son absolutamente los responsables políticos de lo que pasó. Pero todo esto, Néstor, que estemos hablando de indulto, que estemos hablando de cómo reabrir esa historia y si deberíamos replantear la forma como se juzgó al M-19 o a los militares, lo único que demuestra es que este país sigue profundamente roto por discursos polarizantes que tratan de darle la culpa a uno u otro, ¿no? Los dos tuvieron la culpa, tuvo la culpa el ejército, tuvo la culpa el Estado y tuvo la culpa el M-19. Y lo que debería ser estos 40 años debería ser un acto de reconciliación del país, aprovechando que la cabeza del Estado paradójicamente es un miembro del M-19. Un miembro del M-19 que hoy tiene la doble función, primero de ser cabeza de Estado, de reconocer los crímenes del Estado, y segundo, ojalá, pero no lo ha hecho lamentablemente, si lo hubiera hecho un miembro del M-19 como Antonio Navarro Wolf, y es reconocer la culpa y la responsabilidad política y pedir perdón por los hechos. Pero no lo va a hacer. Pero hablar de reconciliación cuando no hay reparación es muy difícil. Y cuando no hay verdad tampoco. Claro, es lo que se ha planteado en esta entrevista. Pero no lo va a hacer, Néstor, es decir, claro, porque él no lo va a hacer. Porque el presidente lo que está es envalentonado defendiendo al M-19, esa es la verdad. Bueno, el gran ausente de hoy, si ustedes se dan cuenta, si miran todo el panorama, en los actos que hay hoy, el día de los 40 años, Andrés, el gran ausente se llama Gustavo Petro, que es increíble. Gustavo Petro, claro. Y esa va a ser una ausencia muy, muy ruidosa en los actos que arrancan dentro de pocos minutos. Señor Andrés, la última. De él no vamos a escuchar, Néstor, ni contrición, porque él ya, por el contrario, ha reivindicado esa acción, ha dicho que le parece una genialidad, una audacia, en fin, no solo siendo presidente, desde antes, en escritos, en discursos, esa siempre ha sido su línea. Tampoco vamos a tener verdad, además, Néstor, porque si me permite el comentario, yo no creo que él la sepa. Él, a pesar de lo que trata de insinuar continuamente, no era un militante de alto rango del M-19, era una persona más bien de nivel medio, que además tuvo la mala suerte de ser capturado ahí en una operación, estaba en la cárcel en ese entonces. Si algo sabe él, seguramente es de oídas, pero la verdad directa de, por ejemplo, la participación de Pablo Escobar, que yo también creo que fue cierta por los testimonios que conocemos, o cuál era el objetivo último de la acción del M-19, yo francamente creo que nos vamos a quedar sin saberla, al menos de boca de quienes sí estuvieron involucrados, porque ya están muy mayores, algunos de ellos están enfermos,
y esto se nos fue así, creo, Néstor. Néstor, los crímenes personales pues se sancionaron. Álvaro. Porque los guerrilleros que participaron en la toma murieron todos y algunos militares han pagado cárcel. Lo que faltan son los crímenes sombrillas, los grandes, los políticos, que son los más graves. Sí, lo de la vinculación de Pablo Escobar sí fue cierta, pero eso, alguna sentencia lo da como cierto. Lo que sí falta es saber si la cúpula militar dio un golpe de Estado, porque Belisario Betancur se llevó esa verdad a la tumba. No se sabe si por responsable institucionalmente o por cobarde frente a su imagen histórica. Yo creo que esa imagen lo va a perseguir, pero desde el punto de vista de la democracia, que los guerrilleros cometan crímenes y se asocien con otros criminales, eso no es noticia. En cambio, que los militares den golpes de Estado, ¿a usted le parece que es irrelevante y que el poder civil lo calle? Eso sí es históricamente grave. Que Pablo Escobar haya estado metido en la financiación o en la sociedad con el M-19, ¿le parece que no tendría nada importante, Álvaro? No dije que nada importante. Que los militares se asocien que eso es normal. Que los delincuentes se asocien con los delincuentes no es noticia. Es normal, lo sabemos, no es normal, ha pasado que en otras se instancias. asocie con Pablo Escobar. En cambio, para los que están en ese proceso de decir que es peor una cosa que otra, históricamente para el país es más grave a que los criminales sean criminales y actúen como tal que el ejército haya actuado de la misma manera, sublevada, y lo peor, que el poder civil ni siquiera haya reclamado. El origen de los crímenes del ejército es la toma que comete el M-19. No podemos entonces aquí ser condescendientes con los guerrilleros que causan el atentado, ahora, matan a 2 vigilantes en la puerta y luego causan el caos que es promovido luego y el ejército comete todo tipo de delitos y violaciones a los derechos humanos. Pero no podemos que porque son delincuentes entonces relativizar lo que hizo el M-19. 7 de la mañana, 47 y que el actual minutos. Presidente haya sido aliado de Pablo Escobar no es menor tampoco. Es que al final la historia dio vuelta. Al final la historia es que el grupo guerrillero terminó, al final luego de su desmovilización, teniendo un presidente de la República. Son las 7:47 minutos. La controversia, me da la impresión, padre, que esto no va a terminar. 40 años llevamos en estas. Señor. No, yo le quería decir que cuidado, que no son los mismos criminales. Unos que buscan defender, y pongo comillas, como los jóvenes de hoy, a los pobres, todo, y otros que están narcotraficando. Es decir, no es lo mismo, no se pueden poner en el mismo nivel. En segundos, aquí en Mañanas Blue, el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Estás escuchando Blue Radio. Ecopetrol amanece esta mañana en medio de una increíble crisis. No hay ningún antecedente por cuenta de un cobro coactivo que está ejecutando la DIAN contra Reficar, que podría terminar en la inédita decisión de embargar las cuentas de Reficar y en consecuencia en la parálisis de esta que es la refinería más grande de Colombia. No está de más recordar que costó en su momento, recuerden ustedes el escándalo, más de 8.000 millones de dólares. Produce el diésel y la gasolina que consumimos prácticamente todos los colombianos. ¿Usted conoce a alguien que por estos días vaya a reclamar un medicamento a la EPS y le digan, no, es que no hay, es que vuelva otro día, es que ese medicamento queda pendiente? Y entonces el camino para esa persona es salir a comprar con su plata, con su bolsillo, esa medicina por los casos de los millones de pacientes que no pueden interrumpir sus tratamientos. Pues cada vez hay más colombianos gastando de su dinero para comprar medicinas que debería entregar el sistema de salud, porque ya ni siquiera las tutelas resuelven el problema. Esa es la principal conclusión del informe de la Defensoría del Pueblo, que reveló que las tutelas en salud en Colombia siguen creciendo constantemente desde el año 2020. De enero de 2020 a agosto de este año 2025 se han presentado en Colombia 1.003.147 tutelas relacionadas con el derecho a la salud. En 2020, por ejemplo, eran 81.700 tutelas. En 2021 subimos a 92.300. En 2022 el número subió mucho más, a 156.000 tutelas. En 2023, 197.000. En 2024, 265.000 tutelas. Y ojo, porque el pronóstico de este informe dice que 2025 tiene una proyección de alcanzar 314.600 tutelas relacionadas con el derecho de salud de los colombianos.
Desde la experiencia espiritual tenemos una tarea: cuidar la confianza. La confianza en nosotros mismos. La confianza en aquellos que están a nuestro lado, amándonos, colaborándonos y han demostrado ser confiables. Y claro, la confianza en la experiencia espiritual. Desde tu práctica religiosa o desde tu práctica espiritual. Confiar significa saber que la vida tiene sentido, saber que el propósito que nos jalona vale. No dejes que la tristeza, no dejes que la angustia, la ansiedad te quiten fuerza. Tú aprende a confiar. Hoy, en El Man está vivo, ese es el tema: cuidar la confianza. ¡Ánimo! Tú sabes. Antonio Sanguino es el segundo ministro de este gobierno en la mira de la Procuraduría por participar. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 51 minutos. En medio de la simplificación de la realidad, del fanatismo político y aún religioso, no es extraño encontrarse con personas que crean que la verdad depende del color político o del dogma que sigan. No es extraño que estas personas afirmen que la bondad se defina desde una bandera o desde un credo. Esto no solo nos deja a merced del relativismo, sino que nos hace víctimas de la manipulación. Tú y yo sabemos desde la ética que la verdad y la bondad están por encima de cualquier ideología. Las dos representan el suelo común sobre el que todos deberíamos poder encontrarnos en medio de las diferencias. Lo preocupante, y que ya ha pasado en la historia, es que cuando confundimos la ideología con la verdad, terminamos justificando el mal en nombre de un bien superior, que, por muy coherente, que por muy provocador que aparezca, siempre es la generalización de un interés particular. Y muchas situaciones en nuestra historia nos han mostrado lo peligroso que esto es. Quiero dejar claro que ningún sistema de pensamiento, por muy agradable que nos suene, tiene el monopolio de lo que es justo. La verdad no tiene dueño y la bondad no necesita, no depende de nuestros intereses. Desde Aristóteles hasta Kant, la ética ha buscado una brújula interior que no dependa de la moda, que no dependa del poder. Una brújula que nos recuerde que lo bueno es aquello que hace que la vida sea emocionante y apasionante. Es aquello que respeta la dignidad del otro y que nos ayuda a vivir con sentido desde un propósito elegido. Cuando una ideología deja de servir a la vida y comienza a usar a las personas, se convierte en una trampa mortal y hace mucho daño. Por eso necesitamos volver a la conciencia, a esa voz que no se grita desde las tarimas políticas, ni desde los ambones religiosos, que no se impone con discursos vehementes de grandes oradores, sino que se escucha en el silencio de uno mismo, allí donde no hay izquierda ni derecha, donde no hay credos enfrentados, sino una simple y radical pregunta: ¿esto que hago construye o destruye la vida? La verdad no se negocia, se busca con humildad. La bondad no se decreta, se practica con coherencia. Cuando entendamos eso, dejamos de defender ideologías y empezamos a comprender a las personas. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Esta refinería, la de Barranca Bermeja, es de la cual vivimos y ahora por cuenta, de un inédito cobro que le está haciendo la DIAN, que le quiere cobrar IVA de 19% con carácter retroactivo a los combustibles que compra Reficar para refinar la gasolina en Barranquilla. La DIAN le está cobrando ese 19% que equivale a 1.5 billones de pesos. Eso traducido significa más de 400 millones de dólares y que no los quiere pagar Ecopetrol, que está recurriendo a una tutela. Reficar, por otra parte,
tiene el argumento de que sí. 7:55, atentos porque sigue la evolución del tema del Deportivo Pereira y la nueva investigación sancionatoria impuesta por el desacato a la suspensión de actividades de parte del Ministerio del Trabajo. A esta hora hay revisión de documentación entregada por el Deportivo Pereira y producto de ese proceso se puede establecer a esta hora que Pereira no podrá jugar mañana frente al Independiente Medellín. De hacerlo, a no ser que medie alguna medida correspondiente dentro de la estructura del Ministerio de Trabajo en las siguientes horas, se podría exponer a una multa de entre 5 y 5.000 salarios mínimos vigentes. Y cuidado, las entidades vinculadas al evento deportivo, en caso de avalarlo, también podrían ser sancionadas, le hace Alcaldía de Pereira y demás entes vinculados a este tema. Recordemos, por el desacato de suspensión de actividades, se ha abierto un nuevo proceso, una nueva investigación administrativa, enfrenta hoy esta institución deportiva por desacatar el primer llamado del Ministerio del Trabajo. A propósito de la Liga, hoy Boyacá Chico América de Cali se jugará a las 6:10 de la tarde en el Estadio La Independencia, un partido que también tuvo complicaciones de escenario para poder ser desarrollado. Y en la Copa Argentina, Sebastián Villa, el de Independiente de Rivadavia, eso y la gran noticia en el continente, campeón. Villa con el conjunto argentino superó a Argentinos Juniors en la serie de cobros desde el punto penal. Es el título más importante en la historia de este club en 112 años de historia. Más adelante hablamos de convocatoria de Colombia, los jugadores nacionales y el radar internacional que tienen hoy por todo el mundo. Los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Cara y sello del alza del salario mínimo, una discusión que debía comenzar el 1 de diciembre con la instalación de la Mesa de Concertación Laboral y Salarial que todos los años reúne a sindicatos, empresarios y al gobierno nacional para negociar el alza del salario mínimo en medio de la seriedad y formalidad del... 7:57 minutos. Magistrado Tejero, buenos días. Muy buenos días a Blue Radio y a todas y a todos. Octavio Augusto Tejero es el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Doctor Tejero, ¿cómo van los actos de estas próximas horas alrededor de los 40 años de la toma del Palacio de Justicia? La conmemoración, el homenaje que hay para las víctimas. Sí, estamos preparando desde hace varios días, desde hace tiempo, una conmemoración especial porque son 40 años y es un número significativo. Y estamos preparándola para hacerle un reconocimiento a las víctimas y para que traigamos la memoria y para que evitemos el olvido, para que logremos que esa memoria nos permita a todo el país ingresar a una reflexión colectiva sobre el significado de estos hechos y fundamentalmente sobre lo que ellos pueden significar para el futuro de todos nosotros. ¿Usted se acuerda, magistrado Tejero, qué estaba pasando en su vida hoy hace 40 años? Sí, lo recuerdo. Yo era, en ese entonces estaba recién posesionado, tenía 3 o 4 meses, como juez promiscuo municipal de un pueblo pequeño que se llama San Juanito, que queda aquí en la Cordillera Oriental, y estaba en mi oficina cuando alguien pasó y me dijo: juez, prenda la radio que pasó algo raro. Encendí la radio y comenzamos a escuchar lo que estaba pasando. ¿Y su percepción de ese momento a la percepción que tiene hoy como presidente de la Corte Suprema de Justicia ha cambiado sobre esos hechos? Hay muchas percepciones posibles. En ese momento sentí cierto grado de desolación y como de impotencia. La reflexión de un juez promiscuo municipal perdido en las montañas de Colombia era: si eso le pasa a la Corte Suprema de Justicia en el centro del país, en la Plaza de Bolívar, ¿a qué estamos expuestos los jueces de esta tierra? Esa fue una de las reflexiones de la época. Hoy mira uno hacia el pasado, entiende todo lo que pasó, una circunstancia muy dolorosa para el país,
no solo dolorosa para las víctimas que allí cayeron, sino dolorosa para el país. Este fue un ataque frontal a la justicia y a la democracia de Colombia. Sí. A todos nosotros. ¿Y qué entiende hoy de lo que pasó hace 40 años? Por un lado hay muchas cosas que debemos pensar. Una es, pasó un hecho desastroso, terrible para el país, con unas connotaciones que ya todos conocemos y ustedes han venido discutiendo todos estos días sobre el tema. Pero además hay que reflexionar en este país acerca de las palabras del presidente de la Corte de la época, del doctor Reyes Echandía. Recuerden que las palabras que quedaron en la memoria de todos y que son historia son que cese el fuego. Si uno hoy toma esas palabras, yo diría que cese el fuego de la desinformación, que cese el fuego de la descalificación, que cese el fuego de la agresión verbal que está ocurriendo en todo el país, que cese el fuego de la acusación